Hay decisiones que nunca tomamos, pero que igual definen toda nuestra vida. Elara no eligió ser la hija olvidada. No eligió vivir a la sombra de una hermana perfecta. Y definitivamente no eligió ser enviada en lugar de su hermana para casarse con el duque más temido del norte. Pero antes de seguir con mi luna, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un comentario donde te ve la luna desde ahora. Ella no eligió su destino. El destino la eligió a ella. Y a veces, cuando la vida te arranca todo lo que conoces, descubres que naciste para algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Esta es la historia de Elara, la hija olvidada, la sombra invisible, la que siempre decía que sí, incluso cuando su corazón le suplicaba que huyera. Enviada en lugar de su hermana para casarse con el duque más temido del norte, cruzó las montañas heladas sabiendo que la mandaban a morir. Pero nadie esperaba que aquella joven frágil se convirtiera en la única capaz de derretir el corazón más congelado de toda la nobleza. Nadie imaginaba que el sacrificio de una sustituta despertaría el romance más inesperado que Helbandor jamás había presenciado, porque hay amores que no nacen de la elección, sino del abandono. Y cuando el mundo te descarta, a veces el destino te lleva exactamente a donde siempre debiste estar. Serafina siempre había creído que el mundo giraba a su alrededor. Criada en la comodidad de Elder Green, rodeada de vestidos de seda bordados con hilos de oro, halagos forzados de cortesanos aduladores y promesas vacías de pretendientes que solo veían su dote, creció convencida de que merecía lo mejor, sobre todo en lo que al prestigio se refiere. Cuando el padre anunció que sería prometida al duque Aldren de Helbandor, Serafina casi desmayó de emoción. Un ducado poderoso, tierras vastas, un título que haría que todas las damas de la corte murieran de envidia. Pasó semanas eligiendo telas para su ajuar nupcial, ensayando reverencias frente al espejo de cuerpo entero, imaginando cómo luciría la corona ducal sobre su cabellera rubia perfectamente peinada. Pero entonces llegaron los rumores, susurros de sirvientes en los pasillos, historias de comerciantes que venían del norte. El duque de Helbandor no era el caballero refinado que ella había imaginado. Era un hombre marcado por tragedias, envuelto en leyendas oscuras, temido incluso por los nobles más valientes. Decían que su mirada podía congelar el alma, que su fortaleza era una tumba de piedra donde el sol nunca brillaba, que ninguna mujer que cruzara aquellas puertas volvería a sonreír. La mañana en que Serafina leyó la carta oficial del ducado, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Las palabras eran formales, frías, desprovistas de cualquier cortesía romántica. El duque no pedía su mano, la reclamaba como parte de un acuerdo político. No mencionaba bailes ni banquetes, solo hablaba de deberes, responsabilidades y la fecha en que debía presentarse en Helbandor. Aquello no era una propuesta de casamiento, era una convocatoria. Y Serafina, acostumbrada a ser adorada y cortejada, sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. Esa misma tarde estalló en el salón principal como una tormenta furiosa. Gritó, lloró, arrojó jarrones de porcelana contra las paredes. Juró que jamás viviría entre bárbaros del norte, que jamás compartiría lecho con un hombre incapaz de escribir siquiera un verso de amor, que jamás abandonaría Elder Green para congelarse en aquel páramo maldito. Su padre, presionado por la corona y consciente de las consecuencias políticas de romper el compromiso, intentó razonar con ella. Su madre, desesperada, se cubrió el rostro con un pañuelo de encaje mientras sollozaba. Pero Serafina era inflexible, no iría, punto final, y fue en medio de aquel caos, oculta tras la puerta entreabierta del estudio, donde Elara escuchó cada palabra que sellaba su destino,
Cada grito de Serafina le atravesaba el pecho como esquirlas de hielo. Sabía lo que vendría después. Lo había sabido desde siempre. Cuando eres la hija olvidada, la que nunca recibe miradas de admiración, la que recoge los platos sucios después de las fiestas, mientras tu hermana baila, desarrollas un instinto para detectar el peligro. Y el peligro ahora tenía forma de sacrificio. El ara había pasado 21 años siendo invisible. Mientras Serafina brillaba en los salones, ella cuidaba de su madre enferma, bordaba en silencio junto a la ventana, leía libros de medicina natural que nadie más consideraba dignos de atención. Mientras Serafina aprendía a tocar el clavicordio para impresionar a los invitados, el ara aprendía a curar fiebres con hierbas, a calmar dolores con compresas calientes, a consolar a los sirvientes cuando perdían a algún ser querido. No porque fuera especialmente noble o bondadosa por naturaleza, simplemente porque nadie más lo hacía, y porque en el fondo de su corazón anhelaba ser útil para alguien, aunque fuera para quienes la aristocracia jamás notaba. Cuando su padre finalmente reunió el valor para anunciar la decisión, Serafina sonrió aliviada, como quien acaba de librarse de la horca. Se retiró a sus aposentos tarareando una melodía alegre, ya planeando qué pretendiente conquistaría ahora que estaba libre. No miró atrás, no preguntó qué sucedería con el compromiso roto. No le importó, porque Serafina jamás había aprendido a pensar en las consecuencias de sus actos, mucho menos en las personas que quedarían atrapadas en el desastre que dejaba a su paso. El padre de Elara la llamó a su despacho esa noche. La habitación olía a tabaco y a desesperación. Él no la miró a los ojos cuando habló. Simplemente dijo que alguien tenía que cumplir el acuerdo con el duque de Helbandor, que Serafina se había negado, que solo quedaba una opción, una sustituta. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero su rostro permaneció sereno. Tragó en seco. Entrelazó las manos sobre el regazo para evitar que temblaran, y asintió con la misma dignidad silenciosa que siempre había caracterizado su existencia. No hubo súplicas, no hubo lágrimas, solo una pregunta que nunca formuló en voz alta, pero que resonaba en su mente como un eco doloroso. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué el sacrificio siempre lleva mi nombre? Pero Elara conocía la respuesta. Porque era prescindible. Porque nadie la echaría de menos en los bailes, porque su ausencia no dejaría ningún vacío en Eldergreen, salvo quizás en el corazón de las pocas personas humildes que había ayudado en silencio. Esa noche, sola en su habitación modesta, Elara empacó sus pocas pertenencias en un baúl de madera desgastado. Un vestido de viaje de lana gruesa color gris, 2 camisones sencillos, un chal tejido por su madre años atrás, un pequeño libro de remedios herbales que había copiado a mano y un camafeo con el retrato de su difunta abuela, la única persona que alguna vez la había mirado como si realmente importara. No había joyas, no había sedas, no había nada que indicara que estaba a punto de convertirse en duquesa. Solo la certeza de que cruzaría las montañas del norte como una ofrenda sacrificial, esperando sobrevivir lo suficiente para no deshonrar a su familia. El viaje hacia Helbandor comenzó mucho antes de que la carroza cruzara las puertas de Eldergreen. Comenzó en el instante en que Elara comprendió que dejaba atrás todo lo que conocía, todo lo que amaba, todo lo que alguna vez la hizo sentir que pertenecía a algún lugar. Su corazón latía como si quisiera regresar, pero su cuerpo avanzaba, impulsado por un destino que nadie le había preguntado si deseaba. El viento se volvió más frío a medida que el camino ascendía hacia el norte, como si el clima mismo intentara advertirle sobre el reino helado que la aguardaba. Cada kilómetro recorrido parecía alejarla no solo de su hogar, sino también de cualquier esperanza de calidez humana.
Los árboles se volvieron esqueléticos, despojados de hojas, retorcidos como manos suplicantes congeladas en el tiempo. El cielo perdió su azul vibrante y se tiñó de un gris plomizo que parecía presagiar tormentas eternas. Y el ara, envuelta en su capa de lana oscura, observaba el paisaje transformarse con una mezcla de fascinación y terror que le apretaba la garganta. La carroza traqueteaba violentamente sobre caminos cada vez más irregulares. Las ruedas de madera gemían con cada piedra, cada bache, cada trozo de tierra congelada que amenazaba con romper los ejes. El ara se aferraba al asiento tapizado de terciopelo gastado, sintiendo cómo cada sacudida le recordaba que este viaje no tenía retorno. Los guardias que la escoltaban hablaban poco, y cuando lo hacían, sus voces eran graves, cargadas de una seriedad que solo aparece cuando los hombres conocen los peligros reales del camino. Uno de ellos, un soldado veterano con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, intentó entablar conversación la primera noche. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba detenerse para descansar. El ara respondió con una sonrisa tímida que no alcanzó sus ojos, asegurándole que todo estaba bien. Pero ambos sabían que mentía. Nadie que viajara hacia Helbandor para un casamiento político estaba realmente bien. Y el soldado, con la sabiduría de quien había visto demasiadas tragedias, simplemente asintió y no volvió a preguntar. Al segundo día, la nieve hizo su primera aparición. No fue la nieve suave y poética de los cuentos infantiles, sino copos densos y pesados que caían como cenizas de un cielo enlutado. El frío se infiltró en la carroza a través de cada rendija, cada grieta en la madera vieja. El ara se envolvió más en su capa, pero el frío no provenía solo del exterior. Era un frío que parecía nacer desde dentro, desde el miedo que había estado conteniendo desde que abandonó Eldergreen. Cerró los ojos e intentó recordar el calor del sol sobre su rostro en el jardín de su casa, el aroma de las rosas que crecían junto a la ventana de su habitación, la risa suave de su madre en los días buenos. Pero esos recuerdos se desvanecían como el vapor de su aliento en el aire gélido, reemplazados por la realidad implacable de las montañas que se alzaban ante ella como gigantes de piedra que custodiaban secretos oscuros. Y con cada hora que pasaba, el ara sentía que la persona que había sido se quedaba atrás, sepultada bajo la nieve que ahora cubría el camino. Fue al tercer día cuando divisó por primera vez la fortaleza de Helbandor. Primero apareció como una mancha oscura en el horizonte blanco, una sombra que parecía demasiado masiva para ser real. Luego, a medida que la carroza se acercaba, la estructura comenzó a revelarse en toda su terrible majestuosidad. No era un palacio. Era una fortaleza militar construida para resistir asedios, invasiones y el paso implacable del tiempo. Las torres de piedra negra se alzaban hacia el cielo como lanzas amenazantes, tan altas que sus puntas se perdían entre las nubes bajas. Los muros eran tan gruesos que parecían capaces de resistir el embate de 1000 ejércitos. No había ventanas amplias ni balcones decorativos, solo estrechas aspilleras desde donde los arqueros podían disparar sin ser vistos. No había jardines floridos ni fuentes ornamentales, solo nieve acumulada y antorchas que ardían con llamas azuladas por el viento constante. El ara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Aquello no era un hogar. Era una prisión de piedra donde el sol parecía haber renunciado a brillar. Cuando la carroza cruzó las puertas de hierro, el sonido del metal rechinando contra el metal resonó como un grito agónico. Los guardias de Helbandor las observaron con expresiones pétreas, rostros curtidos por el frío y la guerra, ojos que habían visto demasiada muerte como para impresionarse con la llegada de una novia sustituta frágil enviada desde el sur. Nadie sonrió, nadie dio la bienvenida, simplemente la miraron como quien mira un objeto que llegó por correo.
evaluando si sería útil o si terminaría siendo un estorbo. El ara descendió de la carroza con las piernas temblando, no solo por el frío, sino por el peso de todas aquellas miradas que la juzgaban sin disimulo. El patio interior era vasto y desolado, cubierto por una capa de nieve pisoteada que formaba un manto gris y sucio. A lo lejos, podía oír el sonido de acero chocando contra acero, hombres entrenando en el campo de práctica, preparándose para guerras que quizás nunca llegarían, pero para las cuales debían estar siempre listos. Este era Helbandor. Un lugar donde la supervivencia era lo único que importaba, donde la belleza y la bondad parecían conceptos ajenos, olvidados hacía mucho tiempo. Un mayordomo anciano de rostro severo y espalda encorvada se acercó lentamente, apoyándose en un bastón de madera oscura. Su voz fue seca, desprovista de cualquier calidez. «Duquesa, síganme». El título sonó extraño en sus oídos. El ara aún no se sentía como una duquesa. Se sentía como una impostora, una niña jugando a un papel demasiado grande para ella. Siguió al mayordomo a través de pasillos interminables de piedra gris, iluminados apenas por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El castillo era laberíntico, frío, opresivo. Cada paso resonaba con un eco hueco que le recordaba lo vacío que estaba aquel lugar. No había tapices coloridos en las paredes, no había alfombras persas en los suelos, no había música ni risas, solo silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso propio, presionando contra su pecho hasta hacerle difícil respirar. Y entonces, al final de un largo corredor, se detuvieron frente a dos puertas de madera maciza reforzadas con hierro. El mayordomo las abrió lentamente y el ara entró en lo que sería su nueva realidad. El salón principal de Helbandor era una catedral de piedra y sombras, donde el ara conoció por primera vez al hombre que sería su esposo. Aldren estaba de pie junto al trono de granito oscuro, observándola con una mirada tan impasible que casi la hizo retroceder. No era lo que había imaginado durante las noches de insomnio en la carroza. Era peor y mejor al mismo tiempo. Peor porque su presencia llenaba la habitación con una autoridad tan absoluta que parecía robar el oxígeno del aire. Mejor porque bajo aquella máscara de frialdad, el ara creyó percibir algo más, algo profundamente humano que intentaba esconderse tras años de dolor acumulado. Era alto, de hombros anchos, moldeados por el entrenamiento constante con la espada. Su rostro tenía rasgos duros, angulosos, como si hubiera sido tallado en el mismo granito de las montañas que rodeaban su ducado. Una cicatriz delgada le cruzaba la ceja derecha, testimonio silencioso de alguna batalla pasada. Sus ojos eran de un gris tormentoso que parecía cambiar de tonalidad según la luz, y en ese momento, bajo las antorchas vacilantes, parecían dos pozos sin fondo donde las emociones iban a morir. El ara hizo una reverencia profunda, como le habían enseñado, manteniendo la mirada baja en señal de respeto. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos en el salón pudieran escucharlo. Esperó alguna palabra de bienvenida, algún gesto de cortesía, incluso el saludo protocolario más frío, pero Aldren no dijo nada. Simplemente la estudió durante un momento que pareció estirarse hasta la eternidad, como quien examina un caballo en el mercado, evaluando si el animal servirá para lo que necesita. Luego, con un movimiento casi imperceptible de su mano derecha, señaló hacia un hombre corpulento que permanecía de pie junto a la chimenea apagada. «Mason, llévala a las habitaciones del ala este. Preparen todo para la ceremonia al amanecer». Su voz era profunda, controlada, desprovista de cualquier emoción. No había bienvenida, no había ni siquiera un esfuerzo por disimular la indiferencia, solo una orden seca y cortante que dejó perfectamente claro cuál era el lugar de el ara en aquel ducado.
Era una pieza más en el tablero político, una sustituta necesaria para mantener una alianza, nada más. La ceremonia de casamiento al día siguiente fue tan austera como todo lo demás en Hellbandor. Se celebró al amanecer en la capilla de piedra del castillo, un espacio pequeño y gélido donde el aliento se convertía en nubes de vapor. No había invitados, solo testigos obligatorios. El sacerdote anciano recitó los votos con voz monótona, como quien lee un inventario de provisiones. Aldren repitió las palabras con la misma expresión impasible que había mostrado el día anterior. Cuando llegó el momento en que debía colocar el anillo en el dedo de Elara, lo hizo con movimientos mecánicos, sin mirarla a los ojos. El metal estaba frío contra su piel, tan frío como la mano que apenas rozó la suya antes de retirarse. No hubo beso, no hubo abrazo, no hubo ni siquiera una sonrisa forzada para mantener las apariencias. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales que los declaraban marido y mujer, Aldren simplemente asintió, dio media vuelta y salió de la capilla sin mirar atrás. Elara se quedó de pie frente al altar, con el corazón apretado y las manos temblando, intentando procesar que acababa de casarse con un hombre que parecía decidido a tratarla como si fuera invisible. Los primeros días como duquesa de Hellbandor fueron los más solitarios que Elara había experimentado jamás. Aldren prácticamente desapareció después de la boda. Se encerraba en su estudio, revisando mapas y documentos militares. Pasaba horas en el campo de entrenamiento supervisando a sus soldados. O simplemente se ausentaba del castillo en largos recorridos por las tierras del ducado que duraban desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Cuando coincidían en el gran comedor durante las cenas formales, se sentaban en extremos opuestos de una mesa tan larga que prácticamente no podían verse con claridad. Él comía en silencio, respondía con monosílabos si algún consejero le dirigía la palabra, y se retiraba apenas terminaba sin dirigirle ni una sola mirada a su esposa. Los sirvientes observaban la escena con una mezcla de lástima y resignación. Todos sabían que el duque jamás había querido volver a casarse después de la tragedia que había marcado su pasado, y todos podían ver que la llegada de una sustituta enviada desde el sur no había cambiado nada en su corazón congelado. Pero Elara no era como su hermana Serafina, no se derrumbó ante el abandono emocional, no pasó los días encerrada en sus aposentos llorando por la falta de atención de su esposo. En lugar de eso, hizo lo que siempre había hecho cuando se sentía perdida, buscar una forma de ser útil. Comenzó explorando el castillo, familiarizándose con sus interminables pasillos y escaleras de caracol. Conoció a los sirvientes uno por uno, preguntándoles sus nombres, interesándose genuinamente por sus vidas. Descubrió que la cocinera principal, una mujer robusta llamada Hilda, sufría de dolores terribles en las articulaciones por pasar tantas horas de pie frente a los fogones. Sin que nadie se lo pidiera, Elara preparó una mezcla de hierbas antiinflamatorias que había aprendido a hacer en Eldergreen y se la llevó envuelta en un paño de lino. Hilda la miró con desconfianza al principio, como si esperara que aquello fuera algún tipo de truco aristocrático. Pero cuando el remedio realmente alivió su dolor, sus ojos se suavizaron. Tal vez la nueva duquesa no era tan inútil como todos habían asumido. La verdadera transformación comenzó cuando Elara decidió salir de los muros del castillo y explorar las aldeas que rodeaban Hellbandor. Mason, el hombre corpulento que servía como mano derecha del duque, intentó disuadirla. «Duquesa, esas aldeas son peligrosas. La gente del norte no es como la del sur. Son rudos, desconfiados. No la recibirán con amabilidad». Elara lo miró con esos ojos suaves que escondían una determinación de acero. «Entonces tendré que ganarme su confianza».
Mason suspiró, reconociendo que sería inútil discutir, y asignó 2 guardias para que la acompañaran. La primera aldea que visitó era poco más que un conjunto de chozas de madera y piedra apiñadas contra la ladera de una montaña, como si intentaran protegerse del viento implacable que soplaba constantemente. Las mujeres la miraron con recelo cuando descendió de la carroza cargando una cesta llena de pan recién horneado, mantas de lana y frascos de ungüentos medicinales. Una anciana de rostro arrugado como corteza de árbol viejo escupió en el suelo cuando el ara se acercó. «No necesitamos tu caridad, duquesa. Hemos sobrevivido sin ayuda de nobles durante generaciones». El ara no respondió con indignación ni orgullo herido ante las palabras ásperas de la anciana. En su lugar, simplemente asintió con esa serenidad tranquila que había desarrollado a lo largo de años, siendo invisible en su propia familia. «Lo sé», dijo con voz suave pero firme, «y no vengo a ofrecerles caridad. Vengo a ofrecerles mi tiempo, mis manos y lo poco que sé sobre hierbas medicinales. Si no lo necesitan, me marcharé sin ofenderme. Pero si hay alguien enfermo, alguien que sufre, alguien a quien pueda ayudar, me gustaría intentarlo». La anciana la estudió con ojos entrecerrados, buscando señales de falsedad o condescendencia aristocrática. Pero lo único que encontró fue sinceridad. Un niño pequeño de mejillas enrojecidas por el frío apareció cojeando desde detrás de una de las chozas, arrastrando una pierna obviamente lesionada. La anciana suspiró derrotada y señaló hacia el niño. «Mi nieto se cayó del tejado hace 3 días. La pierna se le hinchó y ahora apenas puede caminar». El ara se arrodilló en la nieve sin importarle que su vestido de lana se empapara. Examinó la pierna del niño con manos expertas y reconoció inmediatamente los signos de una infección temprana. Pasó la siguiente hora preparando cataplasmas calientes, limpiando la herida con agua hervida, mezclada con hierbas antisépticas y vendando la pierna con tiras de tela limpia que había traído en su cesta. El niño dejó de llorar mientras el ara trabajaba, fascinado por la gentileza de aquella mujer de ojos amables que le hablaba en voz baja, contándole historias tontas sobre pájaros que vivían en el sur para distraerlo del dolor. Cuando terminó, le revolvió el cabello con ternura y le prometió regresar al día siguiente para cambiarle el vendaje. La anciana observó toda la escena en silencio, y cuando el ara se puso de pie para marcharse, algo en su expresión había cambiado. «Regrese mañana, duquesa, y traiga más de esas hierbas si puede. Tenemos otros que necesitan atención». El ara sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, que iluminó su rostro como un rayo de sol atravesando las nubes grises. «Aquí estaré», y cumplió su palabra. Regresó al día siguiente, y al otro, y al siguiente. Cada visita duraba horas, curaba heridas, preparaba remedios para fiebres y dolores, escuchaba las historias de vidas duras vividas en un territorio implacable. Poco a poco, las miradas de desconfianza se transformaron en aceptación cautelosa. Las mujeres comenzaron a saludarla cuando llegaba. Los niños corrían a su encuentro, mostrándole tesoros insignificantes que habían encontrado, flores marchitas rescatadas de la nieve, piedras brillantes del río congelado. La noticia de lo que la nueva duquesa estaba haciendo se extendió por Helbandor como el humo de las chimeneas en invierno. Al principio, muchos en el castillo lo consideraron una excentricidad pasajera, el capricho de una noble sureña que pronto se cansaría del frío y la dureza del norte. Pero el ara no se cansó. Semana tras semana, continuó visitando las aldeas, ampliando su ruta para llegar a lugares cada vez más remotos. Llevaba no solo medicinas, sino también comida cuando sabía que alguna familia pasaba hambre,
mantas cuando descubría que alguien dormía sin protección adecuada contra el frío, y siempre, siempre, su presencia cálida y su disposición a escuchar sin juzgar. Los aldeanos comenzaron a llamarla la Duquesa de Corazón Caliente, un apodo que se susurraba con creciente afecto en las tabernas y plazas. Por primera vez en generaciones, el pueblo del norte tenía a alguien del castillo que realmente se preocupaba por ellos, no como súbditos o recursos, sino como personas con dignidad que merecían bondad y protección. Aldren observaba todo esto desde la distancia, con una mezcla de confusión e incomodidad que no sabía cómo manejar. Al principio intentó ignorarlo, convenciéndose de que las acciones de Elara eran irrelevantes para él, pero era imposible no notar los cambios. Los sirvientes hablaban de ella con un respeto que no había escuchado dirigido a ningún noble desde hacía años. Mason mencionaba casualmente durante las reuniones del consejo que la moral en las aldeas había mejorado notablemente. Los soldados comentaban que las familias que antes apenas sobrevivían ahora tenían esperanza en sus ojos. Y Aldren, que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que creía imposible que nada los atravesara, comenzó a sentir grietas en esa armadura cuidadosamente construida. Una tarde, mientras regresaba de inspeccionar las fortificaciones del límite norte, vio a Elara en el patio del castillo cargando una enorme cesta de provisiones, casi más grande que ella. Caminaba con dificultad, claramente exhausta después de otro día largo en las aldeas. Algo en Aldren se movió, un instinto protector que había enterrado hacía mucho tiempo. Antes de poder pensarlo dos veces, desmontó de su caballo y caminó hacia ella. «Déjeme ayudarla con eso», dijo con voz más brusca de lo que pretendía. Elara se sobresaltó, claramente sorprendida de que él le dirigiera la palabra después de semanas de silencio absoluto. «Puedo llevarlo yo», respondió con esa independencia obstinada que Aldren estaba empezando a reconocer como una de sus características más definitorias. «Sé que puede», replicó él, tomando la cesta de todos modos. «Pero no tiene por qué». Sus manos se rozaron brevemente durante el intercambio, y Aldren sintió una descarga extraña recorrerle el brazo. La miró realmente por primera vez desde la boda, y lo que vio lo desarmó completamente. Tenía el rostro enrojecido por el frío, mechones de cabello castaño escapando de su recogido normalmente impecable, y manchas de barro en el dobladillo de su vestido. Pero sus ojos brillaban con una luz interior que él no había visto en ninguna mujer desde hacía años. No era la belleza superficial de Serafina que todos alababan. Era algo mucho más profundo. Era la belleza de alguien que había encontrado propósito en medio del abandono, dignidad en medio del sacrificio. Y Aldren, sin querer admitirlo siquiera a sí mismo, sintió que algo en su pecho congelado comenzaba a descongelarse dolorosamente. Los encuentros entre Aldren y Elara comenzaron a volverse más frecuentes, aunque siempre parecían casuales, accidentales. Él empezó a aparecer en el gran comedor a la hora de la cena en lugar de comer en su estudio. Se sentaba más cerca de ella en la larga mesa, aunque todavía mantenía una distancia considerable. A veces hacía preguntas breves sobre su día. ¿Cómo están las aldeas del oeste? Ese niño con la pierna infectada se recuperó. Necesita más provisiones médicas. Elara respondía con honestidad, sin intentar impresionarlo ni exagerar sus logros. Y esa humildad genuina lo desconcertaba aún más. Una noche, Aldren la encontró en la biblioteca del castillo, un espacio polvoriento que pocos usaban. Estaba sentada en el suelo rodeada de libros antiguos, tomando notas cuidadosas a la luz de una vela. «¿Qué hace?», preguntó desde la puerta. Elara levantó la vista, sorprendida. «Estudio la historia de Helbandor. Quiero entender este lugar, su gente,
Las tradiciones. Si voy a ser duquesa aquí, necesito conocer más que solo el presente. Aldren entró lentamente, recogió uno de los libros que ella había estado leyendo y reconoció un tratado sobre las antiguas defensas militares del ducado que él mismo había estudiado de joven. ¿Por qué?, preguntó sin poder contenerse. ¿Por qué hace todo esto? Elara levantó la vista de los libros antiguos y sus ojos se encontraron con los de Aldren en la penumbra dorada de la biblioteca. La pregunta flotaba entre ellos como el polvo suspendido en el aire. ¿Por qué hacía todo eso? ¿Por qué se desgastaba visitando aldeas? ¿Por qué arriesgaba su salud en el frío implacable del norte? ¿Por qué se esforzaba tanto por un pueblo que no era el suyo, por un esposo que apenas le dirigía la palabra? Elara podría haber respondido con diplomacia, con las palabras correctas que una duquesa debería decir, pero algo en la manera en que Aldren la miraba, con esa vulnerabilidad apenas contenida que asomaba detrás de su máscara de frialdad, le hizo responder con la verdad desnuda. Porque este es mi hogar ahora, y porque nadie más lo está haciendo. La simplicidad de su respuesta golpeó a Aldren con la fuerza de un puñetazo. No había reproches ocultos, no había intentos de manipularlo emocionalmente, solo una verdad tan clara que dolía. Se quedó allí de pie, sin saber qué decir, sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse peligrosamente. Luego, sin añadir nada más, dio media vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Elara sola con sus libros y una sensación extraña de que algo importante acababa de cambiar entre ellos. Los días siguientes trajeron consigo un cambio en el clima que incluso los habitantes más ancianos de Helbandor reconocieron como peligroso. El viento comenzó a soplar con una ferocidad inusual, aullando entre las torres del castillo como lobos hambrientos. Las nubes se acumularon en el horizonte norte, tan densas y oscuras que parecían tragarse la luz del día. Los soldados más experimentados intercambiaban miradas preocupadas. Conocían esas señales. Una tormenta de las que matan se aproximaba, de esas que llegan una vez cada década y dejan a aldeas enteras sepultadas bajo metros de nieve. Mason irrumpió en el salón del consejo donde Aldren revisaba informes militares con el rostro grave. «Duque, la tormenta descenderá antes del amanecer. Las aldeas del Valle Norte quedarán aisladas. Necesitamos enviar patrullas de rescate ahora o no llegaremos a tiempo». Aldren se puso de pie inmediatamente, su mente militar ya calculando rutas, recursos, número de hombres necesarios. Prepara 3 escuadrones, provisiones para una semana, mantas, medicinas, alimentos no perecederos. Partimos en 1 hora. Pero antes de que Mason pudiera salir a ejecutar las órdenes, otra voz interrumpió desde la entrada del salón. «Iré con ustedes». Aldren giró bruscamente y vio a Elara de pie en el umbral, envuelta en su capa de viaje más gruesa, con una determinación férrea grabada en cada línea de su rostro. El duque sintió que el estómago se le contraía. «No lo harás». Su voz salió más cortante de lo que pretendía, pero el miedo que de repente lo invadió era demasiado intenso para disfrazarlo. Elara dio un paso adelante sin retroceder ante su tono autoritario. «Esas aldeas del Valle Norte son las que he estado visitando durante semanas. Conozco a cada familia, cada niño, cada anciano. Sé quién tiene condiciones médicas preexistentes, quién necesitará atención especial. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados mientras ellos mueren congelados». Mason intervino con voz cautelosa. «Duquesa, con todo respeto, una tormenta como esta es mortal incluso para nuestros guerreros más experimentados. Usted no tiene el entrenamiento ni la resistencia física para sobrevivir allá afuera. Retrasaría la misión y pondría en peligro a todos». Elara lo miró directamente a los ojos. «Entonces, enséñenme qué debo hacer para no ser un estorbo».
Pero no me pidan que me quede aquí sabiendo que hay niños pequeños allá afuera que confían en mí. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Aldren luchaba contra dos fuerzas opuestas dentro de sí mismo. Por un lado, el líder racional que sabía que Mason tenía razón, que llevar a el Ara sería arriesgar innecesariamente una vida valiosa. Por otro lado, algo mucho más profundo y peligroso, un respeto creciente hacia esa mujer obstinada que se negaba a esconderse detrás de los muros del castillo mientras otros sufrían. Finalmente, apretó los puños y asintió con brusquedad. Vendrás, pero seguirás cada una de mis órdenes sin cuestionarlas. Si te digo que te quedes en la carroza, te quedas. Si te digo que regreses, regresas. Un solo acto de desobediencia y te haré regresar atada si es necesario. El Ara asintió solemnemente, comprendiendo que aquella concesión le había costado más de lo que mostraba. La preparación fue frenética. Los soldados cargaron las carretas reforzadas con provisiones, mientras el Ara reunía todos los suministros médicos que pudo encontrar: vendajes, tinturas de hierbas antisépticas, ungüentos para la hipotermia, mantas térmicas tratadas con aceites impermeables. Hilda apareció en la cocina cargando sacos de pan duro y queso curado que duraban días sin echarse a perder. «Cuídese, duquesa», murmuró la anciana cocinera con los ojos brillantes de preocupación. «El norte no perdona a nadie, ni siquiera a quienes tienen buen corazón». La caravana partió justo cuando las primeras ráfagas de viento realmente violentas comenzaron a azotar el castillo. 3 carretas reforzadas, 20 soldados a caballo y el Ara viajando en la carreta principal junto con Mason y 2 guardias experimentados. Aldren cabalgaba al frente de la columna, su figura oscura recortada contra el cielo plomizo, liderando como había hecho durante años, con esa autoridad innata que hacía que incluso el clima pareciera inclinarse ante él. Pero esta vez era diferente. Esta vez llevaba consigo algo más valioso que suministros o soldados. Llevaba a alguien cuya pérdida lo destrozaría de maneras que aún no estaba dispuesto a admitir. El viaje fue brutal desde el primer kilómetro. El viento soplaba con tanta fuerza que los caballos tenían que inclinarse contra él para avanzar. La nieve comenzó a caer, no en copos suaves, sino en ráfagas horizontales que cortaban la piel expuesta como diminutas navajas de hielo. El Ara se aferró al lateral de la carreta, sintiendo cómo el frío se infiltraba a través de todas las capas de ropa, alcanzando sus huesos, pero no se quejó, ni una sola vez. Apretó los dientes y siguió adelante porque sabía que allá afuera, en esas aldeas vulnerables, había personas que dependían de que ella llegara. Alcanzaron la primera aldea justo cuando la visibilidad se reducía a apenas unos metros. Las chozas estaban medio enterradas en nieve recién caída, las chimeneas apenas visibles sobre los montículos blancos. Los soldados comenzaron a excavar frenéticamente mientras el Ara descendía de la carreta con las piernas entumecidas por el frío. La primera puerta que lograron abrir reveló una familia completa acurrucada alrededor de un fuego moribundo. 3 niños pequeños con los labios azulados y una madre que apenas podía mantener los ojos abiertos. El Ara entró como un vendaval de propósito, reavivando el fuego con la leña seca que habían traído, envolviendo a los niños en mantas térmicas, forzando sorbos de caldo caliente en sus bocas temblorosas. Trabajó sin descanso, pasando de una choza a otra, sus manos agrietándose por el frío extremo, pero sin detenerse nunca. Aldren la observaba desde afuera, dividido entre la admiración y el terror. Cada vez que ella desaparecía dentro de otra choza, él contenía la respiración hasta que reaparecía. Y cuando lo hacía, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y los ojos brillando con esa luz indomable que la caracterizaba, algo dentro de él se derretía un poco más. Fue en la última aldea, la más remota y vulnerable,
donde todo cambió. Elara había trabajado sin descanso durante horas, atendiendo a familias aterradas, curando heridas menores agravadas por el frío, reconfortando a niños que lloraban de miedo ante el rugido incesante del viento. Sus manos estaban agrietadas y sangrantes, sus labios partidos por la sequedad extrema. Cada respiración le dolía en el pecho como si inhalara cuchillas de hielo. Pero continuó, porque una anciana le había susurrado que su nieta de apenas 4 años tenía fiebre alta y necesitaba ayuda urgente. Elara salió de la última choza tambaleándose, exhausta hasta los huesos, y fue entonces cuando sus piernas simplemente cedieron. El mundo comenzó a girar de manera extraña. Las luces de las antorchas se volvieron borrosas. Sintió que caía, pero antes de tocar la nieve, unos brazos fuertes la atraparon. Aldren la sostuvo contra su pecho con una desesperación que jamás había mostrado ante nadie. Su voz, normalmente tan controlada, salió quebrada. Elara, mírame, quédate conmigo. Ella intentó sonreír, intentó decirle que estaba bien, pero las palabras no salieron. El frío la había vencido finalmente. La hipotermia se instalaba en su cuerpo como un invasor silencioso que robaba su calor, su fuerza, su conciencia. Mason gritó órdenes mientras los soldados improvisaban un refugio de emergencia en una cueva cercana que conocían de patrullas anteriores. Encendieron un fuego masivo con la leña que quedaba, creando una barrera de calor contra la tormenta que aullaba afuera como una bestia furiosa. Aldren no soltó a Elara ni por un segundo. La envolvió en todas las mantas disponibles, la acercó al fuego, frotó sus manos heladas entre las suyas, intentando devolverle la circulación. Su rostro estaba pálido como la nieve que cubría las montañas. Sus labios habían adquirido un tono azulado que le heló la sangre al duque, y fue en ese momento, arrodillado en el suelo de una cueva mientras la tormenta intentaba arrancar las piedras de la montaña, que Aldren finalmente comprendió la verdad que había estado negando durante semanas. No podía perderla. No podía permitir que el norte se la llevara como se había llevado todo lo demás que había amado. Porque en algún momento, sin darse cuenta exactamente cuándo, había comenzado a amarla, no con la pasión dramática de los romances de juventud, sino con algo mucho más profundo y aterrador. La amaba con la certeza silenciosa de quien encuentra agua después de cruzar un desierto. La amaba con la desesperación de quien descubre luz después de años viviendo en la oscuridad. Elara recuperó la conciencia lentamente, sintiendo el calor del fuego en su rostro, y algo más. El calor de un cuerpo humano sosteniéndola como si fuera lo más valioso del mundo. Abrió los ojos y vio el rostro de Aldren a centímetros del suyo. Por primera vez desde que lo conocía, sus ojos grises no estaban vacíos. Estaban llenos de algo tan intenso que la hizo contener el aliento. Miedo, alivio, y algo más que ella no se atrevía a nombrar. «Viniste», susurró con voz débil. Él cerró los ojos como si esas palabras lo atravesaran. «Claro que vine. Debí haber venido mucho antes. Debí haberte protegido desde el primer día. Debí haberte dicho que...» Se detuvo, luchando contra las palabras que habían estado atrapadas en su garganta durante demasiado tiempo. Elara levantó una mano temblorosa y tocó su mejilla. «No tienes que decir nada». Pero Aldren sujetó su mano contra su rostro con una urgencia que hablaba de años de soledad, de pérdida, de muros que finalmente se derrumbaban. «Sí tengo que decirlo. Porque si algo te hubiera pasado hoy, si te hubiera perdido sin que supieras». Su voz se quebró. «Eres importante para mí, más de lo que jamás creí que alguien volvería a hacerlo». El momento fue interrumpido por Mason, llamándolo desde la entrada de la cueva, anunciando que la tormenta había amainado lo suficiente para regresar al castillo. El viaje de regreso fue lento y cuidadoso.
Aldren insistió en que Elara viajara en su caballo, envuelta en su propia capa, sostenida contra su pecho mientras cabalgaban a través de la nieve que comenzaba a calmarse. Ella podía sentir los latidos de su corazón contra su espalda, fuertes y constantes, como un recordatorio de que estaba viva, de que habían sobrevivido, de que algo fundamental había cambiado entre ellos durante esa noche terrible y hermosa. Cuando las torres de Helbandor aparecieron en el horizonte del amanecer, Elara sintió una emoción extraña. Por primera vez desde que había llegado al norte, aquel castillo de piedra negra le pareció un hogar. No porque fuera hermoso o acogedor, sino porque Aldren estaba allí, y eso, descubrió con una mezcla de asombro y miedo, lo cambiaba todo. Pero justo cuando comenzaba a creer que quizás, solo quizás, su matrimonio podría transformarse en algo real, el destino tenía otros planes, porque esperando en el gran salón del castillo, envuelta en pieles costosas y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, estaba la última persona que Elara hubiera querido ver. Serafina había llegado a Helbandor. La hermana mayor entró en el salón como si fuera la dueña del lugar, evaluando cada detalle con esa mirada calculadora que Elara conocía demasiado bien. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda que debía haber costado más que el salario anual de todos los sirvientes del castillo juntos. Su cabello rubio estaba peinado en elaborados rizos que debieron requerir horas de trabajo. Lucía joyas que brillaban a la luz de las antorchas, esmeraldas que hacían juego con su vestido, perlas enhebradas en su cuello. Era la viva imagen de la elegancia aristocrática sureña, y junto a ella, Elara, con su vestido manchado de barro, su cabello despeinado por el viento, sus manos agrietadas por el trabajo, se sintió exactamente como lo que su hermana siempre le había hecho sentir. Insignificante. El contraste era tan marcado que varios de los cortesanos presentes intercambiaron miradas incómodas. Serafina se acercó con pasos medidos, perfectamente calculados para mostrar la gracia que había perfeccionado durante años. Elara, querida hermana. Su voz goteaba dulzura artificial. Vine a asegurarme de que estuvieras bien. Padre estaba tan preocupado cuando se enteró de que habías venido a este lugar tan... Hizo una pausa deliberada, mirando alrededor del salón con apenas disimulado desdén. Remoto. La mentira era tan obvia que dolía. Su padre jamás había estado preocupado por Elara, ni siquiera se había despedido de ella cuando partió hacia el norte. Pero Serafina siempre había sido experta en tejer falsedades convincentes, especialmente frente a una audiencia. Aldren observaba el intercambio desde su posición junto al trono con expresión inescrutable. Él veía algo en la manera en que Serafina se movía, en cómo medía cada gesto, que le resultaba profundamente desagradable. Era lo opuesto completo de Elara, donde su esposa era genuina, Serafina era calculadora. Donde Elara daba sin esperar nada a cambio, Serafina parecía evaluar el valor de cada sonrisa, cada palabra, cada movimiento. Mason, de pie a su lado, murmuró en voz baja: «Esto no me gusta, duque. Esa mujer no vino hasta aquí solo para verificar el bienestar de su hermana». Aldren asintió casi imperceptiblemente. «Lo sé. Mantén a los guardias alertas. Algo me dice que la tormenta que acabamos de sobrevivir afuera no es nada comparado con la que acaba de entrar por nuestras puertas». Y tenía razón, porque Serafina no había venido a Helbandor movida por preocupación fraternal. Había venido consumida por la enveja más destructiva que existe, la enveja de quien ve que alguien a quien siempre consideró inferior está construyendo algo valioso con lo que ella misma desechó. Durante los primeros días, Serafina fue la imagen perfecta de la hermana preocupada y amorosa. Preguntaba por la salud de Elara con voz dulce.
Se ofrecía a acompañarla en sus tareas diarias. Elogiaba la belleza austera del castillo con palabras que sonaban huecas pero educadas. Incluso intentó ganarse el favor de Aldren con sonrisas coquetas y conversaciones aparentemente inocentes sobre política, guerra y estrategia militar, temas que creía que interesarían a un duque. Pero Aldren la veía exactamente por lo que era, una manipuladora, y cada intento de Serafina de captar su atención solo servía para hacerle apreciar más la autenticidad de Elara. Sin embargo, Serafina era paciente. No mostraría sus verdaderas intenciones hasta encontrar el momento perfecto. Y ese momento llegó cuando descubrió algo que podría usar como arma. Durante una conversación casual con una de las doncellas más jóvenes e ingenuas del castillo, Serafina mencionó casualmente un nombre: Rowan, el joven noble que había cortejado a Elara años atrás en Eldergreen, antes de que su familia lo rechazara por no tener suficiente fortuna. La doncella, sin malicia, pero con esa tendencia a hablar demasiado que tienen los jóvenes, mencionó que creía haber visto a alguien con ese nombre en los establos del castillo hacía unas semanas. Probablemente era otro Rowan, un nombre común. Pero para Serafina fue suficiente. La semilla de una mentira perfecta acababa de caer en sus manos. Esa noche, encerrada en la lujosa habitación de invitados que le habían asignado, Serafina redactó una carta cuidadosamente elaborada. Usó papel con el sello de Eldergreen que había traído consigo, anticipando alguna oportunidad de causar problemas. La carta estaba escrita en un estilo que imitaba la escritura de Elara lo suficientemente bien como para ser creíble. Hablaba de un amor secreto que nunca había muerto, de encuentros clandestinos, de un corazón dividido entre el deber y la pasión. Era completamente falsa, por supuesto. Elara jamás había escrito tales palabras. Pero Serafina sabía que en las manos correctas y presentada en el momento adecuado, esa carta podría sembrar exactamente el tipo de duda que destruiría el frágil romance que comenzaba a florecer entre Elara y Aldren. Y Serafina, consumida por la enveja de ver a su hermana menor encontrar algo que ella nunca había valorado hasta que lo perdió, estaba más que dispuesta a destruirlo todo. Porque si ella no podía ser feliz como duquesa de Helbandor, entonces Elara tampoco lo sería. El veneno estaba preparado. Solo faltaba encontrar el momento perfecto para derramarlo. El momento que Serafina había estado esperando llegó durante un banquete formal que Aldren había organizado para honrar a los soldados que participaron en el rescate durante la tormenta. El gran comedor estaba iluminado por cientos de velas que proyectaban sombras doradas sobre las paredes de piedra. Los cortesanos vestían sus mejores galas, aunque nada se comparaba con el ostentoso vestido carmesí que Serafina había elegido para la ocasión, un diseño atrevido con escote pronunciado que había escandalizado a varias damas mayores de la corte. Elara, por su parte, lucía un vestido azul medianoche sencillo pero elegante, con mangas largas de encaje que ocultaban las cicatrices recientes en sus manos, marcas de su trabajo incansable en las aldeas. Aldren estaba sentado en la cabecera de la mesa, pero esta vez, por primera vez desde el casamiento, había insistido en que Elara se sentara a su derecha, en el lugar de honor reservado para la verdadera duquesa. Ese gesto no pasó desapercibido para nadie, especialmente para Serafina, cuya sonrisa se tensó peligrosamente cuando vio la cercanía entre su hermana y el duque. La cena transcurría con relativa normalidad cuando Serafina decidió actuar. Se puso de pie con gracia estudiada, pidiendo permiso para hacer un brindis. Su voz resonó clara y dulce por todo el salón.
Quisiera proponer un brindis por mi querida hermana Elara, quien ha demostrado una valentía extraordinaria en estas tierras del norte. Y también, aprovechando esta reunión familiar, me gustaría entregarle algo que llegó a Eldergreen poco antes de mi partida. Hizo una señal a su doncella personal, quien se acercó portando una bandeja de plata donde reposaba un sobre sellado con el emblema de su casa. La expresión de Serafina era de inocencia perfectamente actuada. Una carta de un viejo amigo que preguntaba por ti, querida hermana. Pensé que te gustaría recibirla personalmente. Elara sintió que el estómago se le contraía. Conocía esa mirada en los ojos de Serafina, esa falsa dulzura que siempre precedía a sus crueldades más elaboradas. Extendió la mano para tomar la carta, pero antes de que pudiera alcanzarla, uno de los criados jóvenes, engañado por la aparente urgencia con que Serafina había presentado el sobre, lo tomó primero. «Duque, esto parece ser correspondencia oficial del sur. Quizás deba revisarla usted primero por protocolo». Aldren frunció el ceño, confundido, pero tomó el sobre. El sello era genuino. Eso no podía negarse. Lo abrió con movimientos deliberados, mientras todo el salón contenía la respiración. Sus ojos recorrieron las líneas escritas y Elara vio cómo su expresión se transformaba gradualmente. La calidez que había comenzado a aparecer en su rostro durante las últimas semanas se desvaneció como nieve bajo el sol. Sus mandíbulas se tensaron. Sus nudillos se volvieron blancos de la fuerza con que sujetaba el papel. Cuando levantó la vista hacia Elara, había algo en sus ojos que ella no había visto desde los primeros días: desconfianza, dolor y, peor aún, resignación. Como si una parte de él siempre hubiera estado esperando que esto sucediera, que alguien tan bueno como Elara no pudiera ser real, que su bondad escondiera alguna mentira. «¿Quién es Rowan?», preguntó con voz peligrosamente baja. El nombre cayó sobre el salón como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de susurros entre los cortesanos. Elara sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Rowan. Hacía años que no escuchaba ese nombre. Había sido un pretendiente de su juventud, un joven noble de fortuna modesta que había mostrado interés en ella antes de que su familia lo rechazara por no cumplir con sus estándares aristocráticos. «Era alguien que perteneció a mi pasado», respondió Elara con voz temblorosa pero honesta. «Hace años, antes de venir aquí, antes de ti». Aldren se puso de pie lentamente, la carta aún apretada en su mano. «Según esto, él estuvo aquí, en Helbandor, hace 3 semanas, y según estas palabras, que parecen escritas por tu mano, tu corazón todavía le pertenece». El silencio que siguió fue absoluto. Elara abrió la boca para negar, para explicar, pero las palabras se atascaron en su garganta al ver la mirada de Aldren. Era la misma mirada que le había dirigido el día de su llegada, fría, distante, cerrada. Como si todos los muros que habían comenzado a derribarse se hubieran reconstruido en segundos, más altos y más gruesos que antes. «Eso es mentira», logró decir finalmente, con voz quebrada. «Yo nunca escribí esa carta. Aldren, tienes que creerme». Serafina intervino con voz preocupada, perfectamente modulada para sonar genuina ante la audiencia. «Oh, Elara, no tienes que avergonzarte. El corazón es complicado. Todos entendemos que un matrimonio arreglado no siempre basta», cortó Aldren con voz como hielo partido. Se volvió hacia Mason. «Escolta a la duquesa a sus aposentos. Y tú», dirigiéndose a Serafina con apenas disimulado disgusto, «retírate también. Esta farsa ha terminado». Mason se acercó a Elara con expresión compungida. Conocía a la duquesa lo suficiente como para saber que esto era una trampa, pero no podía desobedecer una orden directa de Aldren. «Duquesa, por favor».
Elara se puso de pie con piernas temblorosas, intentando mantener la dignidad mientras sentía las miradas de todo el salón clavadas en ella como cuchillos. Buscó los ojos de Aldren una última vez, rogándole silenciosamente que la escuchara, que recordara todo lo que habían compartido durante la tormenta, que confiara en ella. Pero él ya había dado media vuelta, su espalda rígida como una pared infranqueable. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elara mientras salía del comedor, no por la humillación pública, sino por algo mucho más doloroso. Había comenzado a creer que finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía, un hombre que la veía realmente, un hogar que podía ser suyo, y en cuestión de minutos todo se había desmoronado. La traición no venía de Aldren, sino del destino mismo que parecía empeñado en recordarle que la sustituta como ella no merecían finales felices. Esa noche, encerrada en sus aposentos, Elara tomó una decisión que había jurado nunca tomar. No se quedaría donde no era bienvenida. No soportaría ver a Aldren tratarla de nuevo como a una extraña, después de haber probado lo que significaba ser vista. Esperó hasta pasada la medianoche, cuando el castillo dormía y solo los guardias nocturnos patrullaban los muros exteriores. Se vistió con su ropa más abrigada, empacó una pequeña bolsa con lo esencial y salió sigilosamente de sus habitaciones. Conocía los pasillos lo suficientemente bien ahora como para evitar las áreas más vigiladas. Su plan era simple, si es que algo tan desesperado podía llamarse plan. Caminaría hasta la aldea más cercana, buscaría refugio temporal con alguna de las familias que había ayudado, y desde allí encontraría la manera de regresar a Eldergreen. Sabía que era una locura aventurarse sola en la noche del norte, donde el frío podía matar en horas y los lobos salvajes merodeaban las fronteras del bosque. Pero quedarse le parecía una muerte más lenta y dolorosa, la muerte de la esperanza, la muerte de la dignidad. Logró llegar hasta el patio exterior sin ser detectada. La nieve caía suavemente, cubriendo sus huellas casi tan rápido como las hacía. El viento soplaba con menos furia que durante la tormenta, pero aún era lo suficientemente frío como para cortar la piel expuesta. Elara respiró hondo, se ajustó la capa y comenzó a caminar hacia la puerta lateral que daba al sendero del bosque. No miró atrás. Si lo hacía, sabía que no tendría el valor para continuar. Dentro del castillo, Aldren permanecía despierto en su estudio, la carta falsa todavía sobre su escritorio, iluminada por la luz vacilante de una vela que se consumía lentamente. Había leído las palabras una docena de veces, buscando alguna señal de falsificación, alguna prueba de que sus peores miedos eran infundados. Pero el sello parecía auténtico. La caligrafía era similar a la de Elara, y sin embargo, algo no encajaba. Mason entró sin llamar, con expresión más seria de lo habitual. «Necesitas ver esto, duque». Traía consigo a la joven doncella que había mencionado casualmente el nombre de Rowan días atrás. La muchacha estaba aterrada, retorciendo las manos nerviosamente. Con voz temblorosa, confesó cómo Serafina la había interrogado sutilmente, cómo había mencionado haber visto a alguien llamado Rowan en los establos, aunque ahora que lo pensaba mejor, probablemente era el nuevo mozo de cuadras que se llamaba Roland. No, Rowan. Cómo Serafina había sonreído de manera extraña después de esa conversación. Mason añadió su propia observación. «He estado vigilando a la hermana de la duquesa desde que llegó. Algo en ella no me cuadraba. Encontré esto en su habitación». Extendió varios borradores de la misma carta, con diferentes versiones de la caligrafía, como si alguien hubiera estado practicando para falsificar la letra de Elara. El mundo de Aldren se detuvo. La verdad golpeó con la fuerza de un mazo. Había sido un idiota, un cobarde. Había dejado que sus propios miedos,
sus propias inseguridades, lo cegaran ante la verdad más obvia. Elara era incapaz de ese tipo de engaño. Cada acción desde que llegó a Helbandor lo demostraba. Y él, que se consideraba un estratega brillante, había caído en la trampa más simple, la trampa de su propio corazón roto, que se negaba a creer que podía ser amado nuevamente. Se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con estrépito. ¿Dónde está Elara ahora? Mason palideció. Debería estar en sus aposentos, duque. Los guardias tienen órdenes de... No terminó la frase porque ambos tuvieron el mismo pensamiento terrible al mismo tiempo. Corrieron por los pasillos hasta las habitaciones de Elara, con el corazón latiendo frenéticamente. Cuando abrieron las puertas y encontraron la habitación vacía, la cama sin deshacer y la ventana ligeramente entreabierta dejando entrar el viento helado, Aldren sintió que el pánico lo invadía como nunca antes. Ella huyó, por mi culpa, por no confiar en ella, por tratarla como si fuera igual que... No terminó la frase, no hacía falta. Gritó órdenes a los guardias: preparen los caballos, traigan antorchas, todos los hombres disponibles. Ahora, Mason intentó razonar. Duque, en la oscuridad, con este frío, podría estar en cualquier parte. Aldren lo miró con ojos que ardían de determinación y miedo. Entonces buscaremos en todas partes. No pararé hasta encontrarla. La búsqueda fue frenética y desesperada. Aldren cabalgó a través de la oscuridad como un hombre poseído, con una docena de soldados portando antorchas que convertían la noche en un mar de sombras danzantes. El viento soplaba con fuerza creciente, como si el norte mismo conspirara para dificultar su camino. Cada minuto que pasaba era una agonía. Cada sendero vacío era un puñal clavado en su pecho. Gritaba el nombre de Elara hasta que la garganta le ardía, pero solo el eco de su propia voz le respondía, burlándose de su desesperación. Mason cabalgaba a su lado, igualmente preocupado pero intentando mantener la lógica. Revisaremos el camino hacia la aldea del este primero, es el más cercano, y ella conoce a las familias de allí. Aldren asintió sin reducir la velocidad. Su mente era un torbellino de autoacusaciones. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan cobarde, tan dispuesto a creer lo peor, en lugar de confiar en la mujer que había demostrado ser más valiente que cualquier guerrero de su ejército? Elara había enfrentado el rechazo de su propia familia, la frialdad de un esposo distante, el peligro mortal de una tormenta letal, todo sin perder esa bondad esencial que la definía. Y él la había pagado con desconfianza. Encontraron sus huellas a medio camino entre el castillo y la primera aldea, marcas delicadas en la nieve fresca que ya comenzaban a borrarse por el viento. Aldren desmontó de un salto, arrodillándose para examinar las pisadas con manos temblorosas. Eran pequeñas, espaciadas irregularmente, como si quien las hiciera estuviera tambaleándose de cansancio. El terror lo invadió con fuerza renovada. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando? ¿Cuánto frío había soportado ya su cuerpo delicado? Los soldados dispersaron para seguir diferentes ramificaciones del sendero, pero fue Aldren quien la encontró. Estaba sentada al pie de un roble antiguo, medio oculta por las raíces retorcidas, con la espalda apoyada contra el tronco, como si hubiera decidido descansar solo un momento antes de continuar. Pero Aldren conocía los signos de la hipotermia demasiado bien. Sus labios tenían un tono azulado enfermizo. Sus manos, desprovistas de guantes que probablemente había perdido en algún punto del camino, estaban pálidas como la nieve que las rodeaba. Sus ojos estaban cerrados, y por un momento terrible, un momento que se grabó en el alma de Aldren como una cicatriz permanente, pensó que había llegado demasiado tarde. Elara susurró cayendo de rodillas junto a ella, con voz quebrada por el miedo y la culpa.
Por favor, no me hagas esto. No ahora que finalmente entiendo. La tocó con manos temblorosas, buscando el pulso en su cuello. Estaba allí, débil pero presente, un hilo frágil que conectaba a Elara con la vida. Aldren la levantó en brazos con una ternura que contrastaba violentamente con su desesperación. Era tan ligera, tan frágil contra su pecho. La envolvió en su propia capa, la gruesa capa de piel de lobo que los duques de Helbandor habían usado durante generaciones, y la apretó contra su cuerpo, intentando transferirle cada gota de calor que poseía. Mason llegó segundos después, con mantas adicionales y una cantimplora de licor fuerte que usaban para emergencias. Entre ambos lograron hacer que Elara tragara algunos sorbos del líquido ardiente. Ella tosió débilmente, sus párpados temblando mientras intentaba abrirse. Cuando finalmente lo consiguió, sus ojos encontraron los de Aldren y lo que vio allí la dejó sin palabras. No era el duque frío y distante que la había rechazado horas antes. Era un hombre destrozado, vulnerable, con lágrimas congelándose en sus mejillas mientras la sostenía como si fuera lo más precioso que había tocado jamás. Aldren murmuró confundida. «¿Qué? Silencio», ordenó él con voz áspera de emoción contenida. «No hables, solo resiste. Vamos a llevarte a casa». El viaje de regreso al castillo fue lento y cuidadoso. Aldren se negó a soltarla incluso para montar su caballo, así que cabalgó con Elara acunada contra su pecho, envuelta en todas las capas y mantas disponibles. Cada vez que sentía que su cuerpo temblaba de frío, la apretaba más fuerte, como si pudiera mantenerla con vida solo con la fuerza de su voluntad. Le susurraba palabras que nunca había dicho a nadie, promesas, disculpas, confesiones, que emergían de lo más profundo de su alma herida. «Perdóname», murmuraba contra su cabello. «Fui un cobarde, un idiota. Debí haberte creído, debí haber confiado en ti desde el principio». Elara escuchaba en un estado de semiconsciencia, sin estar segura de si aquellas palabras eran reales o alucinaciones provocadas por el frío. Cuando llegaron al castillo, todo Helbandor parecía estar despierto esperándolos. Las noticias de la huida de la duquesa y la búsqueda desesperada del duque se habían extendido como fuego. Hilda había preparado baños de agua tibia, no caliente, porque el cambio brusco de temperatura podía ser mortal, y un ejército de sirvientes esperaba con mantas calentadas junto al fuego, infusiones de hierbas, compresas tibias. Aldren llevó a Elara directamente a sus propios aposentos, no a las habitaciones que le habían asignado originalmente, sino a la suite ducal que no había compartido con nadie desde la muerte de su primera esposa. Las horas siguientes fueron una vigilia angustiante. Los sanadores del castillo trabajaron incansablemente, masajeando las extremidades de Elara para restaurar la circulación, aplicando ungüentos en sus manos y pies congelados, forzándola a beber infusiones calientes en pequeños sorbos. Aldren permaneció a su lado cada segundo, sosteniendo su mano, acariciando su cabello, observando cada respiración como si fuera lo más importante del mundo. Y en ese momento lo era. Mason entró discretamente después del amanecer con noticias. Serafina había sido escoltada fuera de Helbandor con órdenes de nunca regresar. Los documentos falsos habían sido presentados como evidencia ante el Consejo, y se había enviado un mensaje formal a Elder Green explicando la situación y rompiendo cualquier lazo diplomático que requiriera la presencia de aquella mujer venenosa. Aldren apenas asintió sin apartar los ojos de Elara. Lo único que importaba ahora era que ella se recuperara.
que abriera los ojos y le diera una oportunidad de demostrar que había aprendido la lección más importante de su vida, que el amor verdadero requiere confianza, y la confianza requiere valentía para creer en lo bueno, incluso cuando el pasado te ha enseñado a esperar lo peor. Fue al tercer día cuando el Ara despertó completamente. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz suave que entraba por las ventanas con cortinas de terciopelo. Lo primero que vio fue el techo tallado de la suite ducal, completamente diferente de sus antiguas habitaciones. Lo segundo fue a Aldren dormido en una silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en el colchón cerca de su mano, como si se hubiera quedado dormido sosteniéndola. Tenía ojeras profundas, la barba de varios días sin afeitar y la ropa arrugada de quien no se ha cambiado en días. El Ara movió la mano ligeramente, rozando su cabello, y él despertó al instante como si hubiera estado esperando ese contacto, incluso en sueños. Sus ojos se encontraron y por un largo momento ninguno habló. Había demasiado que decir y al mismo tiempo las palabras parecían insuficientes. Finalmente, Aldren rompió el silencio con voz ronca. «Casi te pierdo. Por segunda vez en mi vida, casi pierdo a alguien que amo porque fui demasiado cobarde para creer que merecía ser feliz». El Ara sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Me amas?», susurró incrédula. Aldren tomó su mano con ambas manos, sosteniéndola como si fuera el objeto más frágil y valioso del universo. «Te amo», dijo con una certeza que hacía que cada palabra resonara como un voto sagrado. «Te amo con una intensidad que me aterra. Amo tu bondad que no se rinde ante la crueldad. Amo tu valentía que desafía tormentas mortales. Amo cómo trajiste luz a un lugar que había olvidado lo que significaba la calidez. Amo cada gesto pequeño, cada sonrisa tímida, cada momento en que demostraste que el verdadero poder no viene de la fuerza, sino de la compasión. Y fui un imbécil por no verlo antes, por dejar que mis propios miedos me cegaran ante el regalo más grande que el destino me ha dado». Las lágrimas rodaban por las mejillas de el Ara, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de alegría, de una felicidad tan intensa que dolía. «Yo también te amo», confesó con voz quebrada, «desde hace semanas. Quizás desde el momento en que te vi cargar esa cesta solo para ayudarme. Quizás cuando me encontraste en la cueva y vi en tus ojos que yo importaba. Te amo, Aldren, y por eso dolió tanto que no confiaras en mí». Aldren se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de ella. «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida demostrándote que ese error jamás se repetirá. Pasaré cada día probándote que eres mi verdadera duquesa, mi compañera, mi igual, no una sustituta. Nunca fuiste una sustituta». La noticia de la recuperación de la duquesa se extendió por Helbandor como el deshielo de primavera. Las aldeas que el Ara había ayudado enviaron representantes con pequeños regalos, flores silvestres preservadas, pan recién horneado, mantas tejidas a mano. Los niños hicieron dibujos que cubrieron las paredes de la suite ducal, imágenes coloridas que mostraban a la duquesa de corazón caliente salvándolos de la tormenta. El pueblo del norte, que había aprendido a vivir sin esperanza, de repente tenía algo por lo que sonreír. Y en el castillo, los cambios fueron igualmente profundos. Aldren comenzó a compartir no solo sus habitaciones con el Ara, sino también su vida. Le mostró los libros que leía, los mapas que estudiaba, los planes que tenía para mejorar las defensas del ducado. Escuchaba sus opiniones sobre la administración de las aldeas, sobre cómo mejorar la distribución de recursos, sobre formas de hacer que Helbandor fuera no solo fuerte, sino también próspero. Y descubrió que el Ara tenía una mente brillante para la estrategia, solo que la suya no se enfocaba en la guerra, sino en la paz.
en construir en lugar de destruir. Juntos comenzaron a transformar el ducado de una fortaleza fría en un verdadero hogar. No sucedió de la noche a la mañana, los cambios reales nunca lo hacen, pero día a día, decisión a decisión, fueron creando algo hermoso. Fue 3 meses después, en una mañana de primavera temprana, cuando la nieve finalmente comenzaba a retirarse de las montañas, que Elara descubrió la noticia que cambiaría todo nuevamente. Hilda, la anciana cocinera que se había convertido en su confidente más cercana, notó los síntomas antes que nadie, las náuseas matutinas que Elara intentaba ocultar, el cansancio inusual, ciertos antojos extraños por alimentos que normalmente no le gustaban. Con una sonrisa conocedora, la anciana le preparó una infusión especial de hierbas y se sentó con ella en la cocina. Duquesa, hay algo que debe saber, y algo que debe decirle al duque muy pronto. Cuando Elara finalmente comprendió lo que Hilda insinuaba, se llevó una mano al vientre con asombro y miedo mezclados. Un bebé. Iba a tener un bebé. El heredero de Helbandor crecía dentro de ella, fruto del amor que había florecido entre el hielo y la esperanza. Esa noche, durante una cena privada en la torre más alta del castillo donde Aldren había mandado preparar una mesa con vistas a las montañas iluminadas por la luna, Elara reunió el valor para decírselo. «Tengo algo que contarte», comenzó con voz temblorosa de emoción. Aldren dejó su copa, inmediatamente atento. Su expresión era de preocupación. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» Elara tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre todavía plano. «Vamos a tener un bebé». El silencio que siguió fue absoluto. Aldren se quedó completamente inmóvil, como si las palabras necesitaran tiempo para viajar desde sus oídos hasta su comprensión. Luego, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. En todos los años que Mason lo había conocido, nunca había visto llorar al duque, pero ahora las lágrimas rodaban libremente por su rostro mientras se arrodillaba frente a Elara, abrazándola con una ternura reverente. «Un bebé», repitió con voz quebrada. «Nuestro bebé». Elara rió entre sus propias lágrimas. «Sí, nuestro bebé». La alegría de Aldren era tan pura, tan completamente desprovista de las defensas que normalmente mantenía, que era casi doloroso de presenciar. Había perdido un hijo años atrás, una pérdida que lo había destrozado tanto como la muerte de su primera esposa. Pero ahora, el destino le daba una segunda oportunidad, y esta vez, juró en silencio, protegería a su familia con cada fibra de su ser. Los meses siguientes fueron de preparación y anticipación. El castillo entero parecía vibrar con energía renovada. Se preparó una nursery en el ala este, con ventanas que daban al jardín que Elara había comenzado a cultivar. El primer jardín de flores en Helbandor en décadas. El día del parto llegó en pleno verano, cuando el norte finalmente mostraba su rostro más amable. Fue un trabajo de parto largo y difícil que puso a prueba la fortaleza de Elara y la cordura de Aldren, quien caminaba de un lado a otro en el pasillo exterior como un león enjaulado, ignorando las protestas de los sanadores de que los hombres no debían estar presentes. Cuando finalmente escuchó el llanto fuerte y saludable de un bebé, casi derribó la puerta para entrar. Lo que encontró fue una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Elara, exhausta pero radiante, sostenía en brazos un pequeño bulto envuelto en mantas suaves. Una niña. Habían tenido una niña. Aldren se acercó lentamente, casi con miedo de romper el momento con movimientos bruscos. Elara lo miró con ojos brillantes de lágrimas y felicidad. «¿Quieres conocer a tu hija?» Él extendió los brazos y Elara colocó al bebé en ellos con cuidado. La pequeña tenía mechones de cabello oscuro como su padre y cuando abrió los ojos,
eran del mismo gris tormentoso. Pero cuando la bebé agarró el dedo de Aldren con su manita diminuta, él supo con certeza absoluta que ella tendría el corazón de su madre, bondadoso, valiente, capaz de derretir hasta el hielo más antiguo. ¿Cómo la llamaremos?, susurró sin apartar los ojos de su hija. Elara sonrió, pensativa. Esperanza. La llamaremos Esperanza, porque eso es lo que nos diste cuando llegaste aquí, y eso es lo que ella representa, el futuro de Helbandor. Aldren asintió, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. En ese momento, con su esposa recuperándose en la cama y su hija dormida en sus brazos, comprendió que había encontrado algo que creía perdido para siempre. No solo había encontrado el amor o la redención, había encontrado un hogar verdadero. Y mientras el sol de verano entraba por las ventanas, bañando la habitación en luz dorada, Aldren besó suavemente la frente de su hija y luego la de su esposa. «Gracias», murmuró contra el cabello de Elara, «por no rendirte, por ser más valiente que yo, por enseñarme que incluso los corazones congelados pueden aprender a amar nuevamente». Elara lo atrajo hacia ella con su mano libre, creando un círculo perfecto de 3. «No tienes que agradecerme. Esto es lo que significa el amor verdadero. Elegirse mutuamente, cada día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Y así, la que había sido enviada como sustituta se convirtió en reina de corazones. La que nadie quería se transformó en la mujer más amada de todo el norte, y Helbandor, que había sido sinónimo de frialdad y dureza, se convirtió en un lugar donde el amor florecía incluso bajo la nieve. Porque al final, Elara demostró que el verdadero poder no viene de la fuerza ni del título, viene de la bondad inquebrantable, del sacrificio silencioso, de la dignidad que se mantiene incluso cuando el mundo te ve como descartable. Y el romance más hermoso no es el que nace de la elección fácil, sino el que surge cuando dos personas rotas deciden sanar juntas, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de sus miedos pasados. Serafina fue escoltada fuera de Helbandor esa misma madrugada, antes de que el sol siquiera asomara sobre las montañas. No hubo ceremonia de despedida, no hubo cortesías diplomáticas. Mason personalmente supervisó su partida, asegurándose de que los guardias más leales acompañaran su carroza hasta cruzar las fronteras del ducado. La carta falsificada y todos los borradores encontrados en su habitación fueron sellados como evidencia y enviados a Eldergreen junto con un mensaje del duque Aldren. En él exponía con claridad quirúrgica cada detalle de la traición de Serafina, la falsificación de documentos, la manipulación calculada, el intento de destruir un matrimonio legítimo por pura envidia. El padre de las hermanas, al recibir la misiva, comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. No solo había perdido la alianza más importante del norte, sino que ahora toda la nobleza conocería el carácter venenoso de su hija mayor. Serafina regresó a una casa que ya no la recibía con los brazos abiertos. Su reputación estaba destruida. Los pretendientes que antes la cortejaban desaparecieron como humo. Las familias nobles que solían visitarlos cerraron sus puertas. Serafina había jugado con fuego intentando destruir a su hermana, y ahora vivía entre las cenizas de su propia arrogancia. Los años que siguieron fueron crueles con ella de maneras que nunca imaginó. Sin la protección de un matrimonio ventajoso, sin aliados en la corte, Serafina se convirtió en aquello que siempre había despreciado, una solterona olvidada, viviendo de la caridad familiar, observando desde las sombras cómo otras mujeres más jóvenes brillaban en los bailes donde ella ya no era bienvenida. Su padre, avergonzado,
La confinó a las propiedades rurales de la familia, lejos de la capital, donde su presencia no pudiera manchar más el apellido. Allí, en una mansión que lentamente caía en el deterioro por falta de fondos, Serafina pasaba los días mirando por la ventana, consumida por la amargura y el arrepentimiento. Ocasionalmente llegaban noticias del norte, historias sobre la duquesa Elara, amada por su pueblo, madre de una hermosa niña, compañera respetada del duque más poderoso de la región. Cada noticia era un puñal en el corazón de Serafina. Podría haber sido ella, debería haber sido ella, pero su orgullo, su envidia, su incapacidad para valorar lo que tenía hasta que lo perdió, la habían condenado a una existencia vacía. Hubo momentos, en las noches más oscuras y solitarias, en que Serafina consideró escribir una carta a Elara. Una disculpa, una súplica de perdón. Pero cada vez que tomaba la pluma, el orgullo que la había destruido se interponía nuevamente. ¿Cómo podía disculparse por intentar arruinar la vida de su hermana? ¿Cómo podía pedir perdón cuando ni siquiera estaba segura de sentirlo realmente? Porque en el fondo de su corazón retorcido, una parte de ella todavía creía que merecía lo que Elara había conquistado. Y esa incapacidad para aceptar responsabilidad, para reconocer que sus acciones tenían consecuencias, fue lo que finalmente la condenó a vivir prisionera de su propia amargura. Años después, cuando Serafina ya había cumplido 40 años sin haberse casado nunca, sin haber conocido el amor, sin haber construido nada de valor, recibió una última carta de Helbandor. No era de Elara, era de la pequeña Esperanza, ya convertida en una joven de 16 años, que escribía con la caligrafía elegante que le habían enseñado. La carta era breve pero devastadora en su bondad. Tía Serafina, escribía la muchacha que nunca había conocido. Mi madre me contó sobre usted, sobre los errores del pasado, pero también me enseñó que todas las personas merecen la oportunidad de redención si están dispuestas a buscarla. Si algún día desea conocernos, las puertas de Helbandor están abiertas. No para la mujer que intentó destruir a mi madre, sino para la tía que podría elegir ser diferente. Serafina leyó esa carta una docena de veces, con lágrimas rodando por un rostro que la edad y la amargura habían marchitado prematuramente. Era una invitación que no merecía, una bondad que reflejaba exactamente quién era Elara y quién había criado a su hija. Y por primera vez en décadas, Serafina sintió algo que no fuera envidia o resentimiento. Sintió vergüenza, vergüenza genuina por la mujer en que se había convertido, por las oportunidades que había desperdiciado, por el veneno que había sembrado. Nunca respondió a esa carta. No tuvo el valor, pero la guardó en el cajón de su mesita de noche. Y algunas noches, cuando la soledad amenazaba con volverla loca, la leía nuevamente. Un recordatorio de que incluso cuando había intentado destruir la bondad había sobrevivido. Y quizás, solo quizás, eso era castigo suficiente. Vivir sabiendo que la hermana a quien había despreciado se había convertido en todo lo que ella nunca sería: amada, respetada y, lo más doloroso de todo, genuinamente feliz. Serafina murió sola años después, en esa mansión deteriorada, rodeada de sirvientes que cumplían con su deber pero que no la querían. No hubo grandes funerales, no hubo llantos desconsolados, solo un entierro silencioso en el cementerio familiar, con una lápida simple que marcaba el final de una vida desperdiciada en la envidia. Cuando Elara recibió la noticia de su muerte, no sintió triunfo ni satisfacción, solo una tristeza profunda por la hermana que pudo haber sido su amiga si tan solo hubiera elegido un camino diferente. Rezó por su alma esa noche y luego siguió adelante con su vida llena de amor,
porque esa era la diferencia entre ellas. Elara construía. Serafina solo había sabido destruir. Ahora déjame preguntarte algo más profundo. ¿Qué estás construyendo con tu vida en este momento? ¿Estás siendo como Elara, sembrando bondad en tierra difícil, confiando en que eventualmente florecerá? ¿O estás siendo como Serafina, envenenada por la envidia, destruyendo lo que no puedes controlar, viviendo en la amargura de compararte constantemente con otros? Porque aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Serafina lo tenía todo y lo perdió por envidia. Elara no tenía nada y lo ganó todo por bondad. Y esa es la diferencia entre construir una vida con significado y desperdiciarla persiguiendo validación externa. Serafina murió sola, amargada, rodeada de todo lo que su orgullo había destruido. Elara vivió amada, respetada, dejando un legado que trascendió generaciones. Esa es la elección que todos enfrentamos cada día. ¿Vas a ser la persona que destruye por envidia o la que construye con amor? ¿Vas a dejar que el rechazo te defina o vas a usarlo como combustible para demostrar de qué estás hecho? Y aquí está lo más importante que quiero que entiendas. Aldren casi pierde a Elara por no confiar. Casi destruyó el amor más puro que había conocido porque sus propios miedos lo cegaron ante la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo? ¿Cuántos estamos saboteando relaciones, oportunidades, bendiciones, porque nuestros traumas pasados nos hacen desconfiar de cualquier cosa buena que llegue a nuestras vidas? La redención de Aldren no llegó cuando encontró a Elara en la nieve. Llegó cuando tuvo el valor de admitir que estaba equivocado, de arrodillarse ante todo el reino, de elegir la vulnerabilidad sobre el orgullo. Y eso, amigo mío, es algo que todos necesitamos aprender. El verdadero poder no está en nunca caer, está en levantarte, admitir tus errores y hacer lo necesario para enmendarlos. ¿Hay alguien en tu vida a quien le debes una disculpa? ¿Hay una relación que destruiste por orgullo y que sabes que deberías intentar reparar? ¿O vas a dejar que el miedo te mantenga prisionero, como Serafina, que nunca tuvo el valor de responder esa carta de esperanza? Mira, sé que muchos de ustedes están pasando por su propio invierno del norte en este momento. Sé que hay personas viéndome ahora mismo que se sienten como Elara al principio de esta historia. Invisibles, descartadas, enviadas a lugares donde no quieren estar. Y quiero que sepas esto con absoluta certeza. Tu historia no termina en el abandono, no termina en el rechazo, no termina siendo la segunda opción de alguien que no supo ver tu valor. Tu historia puede terminar exactamente como la de Elara, con amor, con propósito, con un legado que trasciende todo el dolor que tuviste que atravesar para llegar ahí. Pero tienes que hacer tu parte. Tienes que elegir la bondad cuando el mundo te da crueldad. Tienes que mantener tu dignidad cuando otros intentan robártela. Tienes que seguir construyendo incluso cuando parece que nadie nota tu esfuerzo, porque eventualmente alguien lo notará. Y ese alguien puede cambiar toda tu vida, igual que Elara cambió Helbandor. Entonces aquí está mi desafío para ti hoy. Deja de esperar que otros te den permiso para brillar. Deja de conformarte con ser la segunda opción de alguien cuando podría ser la primera prioridad de la persona correcta. Deja de sabotear tu propia felicidad por miedo a que no sea real. Y más importante que todo, deja de vivir en la envidia de lo que otros tienen y comienza a construir lo que tú quieres. Porque puedes ser Serafina, amargada y sola, o puedes ser Elara, transformando hielo en hogar. Puedes ser Aldren antes de la redención, prisionero de tus miedos, o puedes ser Aldren después, valiente suficiente para amar de nuevo. La elección es tuya, y créeme, el mundo está esperando a ver qué vas a hacer con ella. Ahora quiero que vengas a los comentarios y respondas estas preguntas. ¿Qué parte de la historia de Elara te tocó más profundamente?
Te identificas más con su bondad inquebrantable, con la vulnerabilidad de Aldren o con la advertencia que representa Serafina. ¿Y qué vas a hacer diferente en tu vida después de escuchar esta historia? Quiero leer cada uno de sus comentarios. Quiero saber cómo esta historia resonó contigo, porque estas historias no son solo entretenimiento, son espejos que nos muestran quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Y si esta historia te movió, si sentiste algo profundo mientras la escuchabas, entonces necesito que hagas dos cosas más. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa todas las notificaciones, porque cada semana traigo historias como esta, historias que te recuerdan tu propio poder cuando el mundo intenta hacerte olvidarlo. Historias sobre redención, sobre amor que conquista el miedo, sobre personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Y segundo, comparte este video, compártelo con alguien que necesita escucharlo, con alguien que se siente invisible, con alguien que está siendo tratado como segunda opción, con alguien que perdió la fe en que las cosas buenas pueden sucederles, porque nunca sabes cuándo una historia puede cambiar la perspectiva completa de alguien. Nunca sabes cuándo tus palabras, o en este caso, esta historia, puede ser exactamente lo que alguien necesitaba escuchar para encontrar el valor de seguir adelante. Recuerda, fuiste creado para mucho más que ser la segunda opción de alguien. Fuiste creado para transformar lugares fríos en hogares cálidos, para dar bondad en tierras difíciles, para demostrar que la dignidad no se negocia y que el amor verdadero siempre, siempre, encuentra la manera de florecer incluso en el invierno más cruel. Así que ve ahí afuera y sé la Elara de tu propia historia. Construye tu Helbandor. Encuentra tu Aldren, esa persona que tendrá el valor de arrodillarse y admitir cuando está equivocado. Y nunca, jamás, permitas que una Serafina te haga dudar de tu propio valor. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces recuerda, el mejor capítulo de tu historia aún no ha sido escrito, pero está ahí esperando que tengas el valor de vivirlo.